Allow me to introduce myself. I am Jarvis, a virtual artificial intelligence, importing all preferences from home interface. Systems are now fully operational. La República Democrática del Congo es uno de los países más grandes de toda África y además de esto posee una enorme riqueza en recursos naturales. Además de esto cuenta con una constitución, instituciones, un gobierno y un sistema político formalmente establecido. Pero cuando observamos lo que ocurre en determinadas zonas del país, la realidad comienza a ser mucho más compleja. Para responder esta pregunta, primero debemos entender cómo funciona políticamente la República Democrática del Congo. Vamos a comenzar por lo básico. La República Democrática del Congo es un estado soberano, independiente, unitario y democrático. Su capital es Kinshasa y aquí es donde se encuentran las principales instituciones nacionales. El Estado comprende las instituciones y el territorio sobre las cuales se ejerce la autoridad. El gobierno está compuesto por quienes dirigen estas instituciones, mientras que el sistema político comprende las reglas, las instituciones y las relaciones mediante las cuales se distribuye y se ejerce el poder. En cuanto a su forma de gobierno, República Democrática del Congo es una república, valga la redundancia. Además cuenta con un sistema presidencial en el que el presidente ocupa una posición central como su jefe de Estado, mientras que existe un primer ministro al frente del gobierno. Además, el país también está organizado territorialmente en provincias. Estas organizaciones buscan distribuir funciones y competencias entre el gobierno central y las autoridades provinciales. Sin embargo, tener una estructura territorial establecida en la Constitución no significa que el Estado tenga exactamente el mismo nivel de control en todas las regiones. Entonces surge otra pregunta: si la República Democrática del Congo se define como una democracia y tiene elecciones, partidos políticos e instituciones representativas, ¿significa que su sistema democrático funciona sin problemas? La República Democrática del Congo ha celebrado elecciones y cuenta con instituciones democráticas. Las elecciones presidenciales y legislativas del año 2023 llevaron a Félix Tshisekedi a un segundo mandato. Sin embargo, el proceso estuvo acompañado de problemas tanto logísticos, denuncias de inseguridades y dificultades relacionadas con la seguridad. Esto nos permite diferenciar entre la existencia formal de estas instituciones democráticas y la manera en que estas mismas instituciones funcionan en la práctica. Aquí es donde entra la participación política. La ciudadanía puede intervenir en la vida pública mediante elecciones, movilización y otras formas de participación. También encontramos a los partidos políticos que organizan intereses y compiten por el poder. Y detrás de todos ellos existe una cultura política, construida a partir de la historia de su país, sus instituciones y décadas de conflictos. Las diferentes fuerzas políticas también se presentan en distintas ideas e intereses sobre cómo debe organizarse y gobernar el país. Por eso, para entender su sistema político, no basta con observar quién ocupa la presidencia. También debemos observar a los partidos, la ciudadanía y las distintas corrientes políticas que compiten por influencia. Pero para entender realmente los desafíos de los partidos de República Democrática del Congo, tenemos que hablar de uno de los elementos más importantes de su realidad, los recursos naturales que este país posee. Y aquí aparece nuestro 10º concepto, la relación entre la economía y la política. Los recursos naturales no tienen únicamente un valor económico, sino también pueden convertirse en una fuente de poder, de interés y de conflictos entre los diferentes actores. Uno de los ejemplos más conocidos es el coltán, un mineral que es utilizado en componentes de dispositivos electrónicos.
Esto conecta a una actividad que ocurre en determinadas zonas de República Democrática del Congo con cadenas de producción que pueden llegar hasta los mercados internacionales. Pero bueno, aquí es importante aclarar algo porque el coltán no explica por sí solo todos los conflictos que existen en República Democrática del Congo. La realidad del país es muchísimo más compleja. Sin embargo, el control determinado de estos recursos puede llegar a convertirse en un elemento bastante importante dentro de las disputas por el territorio, por los ingresos y también por el poder. Y aquí encontramos uno de los principales desafíos del sistema político, la dificultad del Estado para ejercer autoridad efectiva en determinadas zonas del país. El este de la República Democrática del Congo ha experimentado durante décadas conflictos armados y la presencia de diferentes grupos que disputan también influencia. Un ejemplo actual es la región de Rubaya, en North Kivu, donde se encuentran importantes depósitos de coltán. El control de las minas de Rubaya se ha relacionado con el conflicto entre el gobierno y el grupo armado M23, convirtiéndose los recursos minerales en parte de la disputa mucho más amplia. Aquí podemos observar el concepto de distribución y concentración del poder. Formalmente el Estado posee la autoridad, pero el territorio donde existen grupos armados y disputas por el control, la capacidad real de ejercer los poderes puede verse limitada. Y esto también tiene consecuencias sobre la población. Cuando un Estado tiene dificultades para ejercer autoridad sobre una parte de su territorio, el problema no se limita a las instituciones, también afecta a los derechos y a la representación de las personas que viven en ese lugar. Por eso, nuestro último concepto de este bloque son los derechos y la representación política. Entonces, bueno, vemos que la existencia de estas instituciones representativas no garantiza automáticamente que todas las personas tengan el mismo acceso a la seguridad, a servicios, a oportunidades o incluso a la participación política. Y aquí aparece otra característica fundamental del sistema político congoleño, su dimensión internacional. Los conflictos de este tienen consecuencias regionales, mientras que sus recursos naturales forman parte de la condena económica internacional. Por eso la política exterior y la política pública también son fundamentales. La política pública debe enfrentar problemas como la seguridad, la gobernabilidad y la regulación de recursos naturales. Al mismo tiempo, la política exterior debe gestionar las relaciones de la República Democrática del Congo con otros estados y organizaciones internacionales, por supuesto, especialmente en el contexto donde los conflictos y los recursos minerales tienen repercusiones que atraviesan las fronteras. Y bueno, finalmente, después de analizar todos estos elementos, ya ahora sí podemos regresar a nuestra pregunta inicial. ¿Cómo puede tener un Estado tanta riqueza y enfrentar tantos desafíos para ejercer su poder? La respuesta no está simplemente en los recursos naturales. Es la interacción entre sus instituciones y su territorio, la economía, los partidos políticos, la ciudadanía y los diferentes actores que disputan influencia y poder. Bueno, y el caso de República Democrática del Congo no representa, o al menos no nos demuestra, que el hecho de tener una constitución, un gobierno y además enormes recursos no garantiza al 100% tener estabilidad, desarrollo o un control efectivo dentro de su territorio. El verdadero desafío es transformar la autoridad formal del Estado en una capacidad efectiva de gobernar, representar y garantizar los derechos de todos. Y mientras esa diferencia entre el Estado que existe en el papel y el Estado que funciona en la práctica continúe, el sistema seguirá enfrentando importantes desafíos.